Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Hábitos saludables, costumbres que nos benefician, alimentación, caminatas, atrevernos a cuidarnos, nutrir nuestro espíritu, recapacitar, grupos de reflexión. Un nuevo encuentro con la doctora Eileen Wheeler para meditar sobre el trabajo en nosotros mismos. Buenos días, ¿cómo están? En este nuevo día. Sí, acá yo me río porque siempre digo lo mismo, pero hay un apuroncito al final donde dejé tal hoja. Así que estaba pensando mucho y como siempre les cuento, muchas de las cosas que por ahí yo pienso, digo o busco tienen que ver con estímulos de cosas que me han llegado, ¿no? Y precisamente, justamente a raíz de un comentario, yo pensaba en esto de la importancia de, bueno, cuando arrecia la realidad y tanto individual como general, ¿qué puedo hacer yo para manejar mi estado de ánimo y, por lo tanto, mi propia supervivencia, eh, mi alegría, mi felicidad y la felicidad, la alegría de las personas que están a mi alrededor, de todos los seres queridos? Uh, ¿Qué pasa con esto? ¿Qué nos pasa y qué hacemos durante todos esos tiempos? Y bueno, a raíz de un comentario justamente esto, bueno, pero ¿qué puedo yo hacer? ¿No? Si eso surge, ¿qué puedo yo hacer frente a esto? Y en realidad, sí, ahí uno piensa que es lo que está a mi alcance y qué puedo manejar yo. Curiosamente, para la mayor parte de nosotros son muchas cosas. Siempre digo, y ustedes, los que me escuchan, los que me conocen, habrán escuchado muchísimo esto, que yo tengo un respeto solemne por las situaciones a veces muy difíciles de mucha gente, que la realidad se impone con tal fuerza que es difícil esto de manejar el estado de ánimo. Pero la verdad es que para mucha gente el estado de ánimo corre por canales interiores. Es casi absolutamente propio y no tiene que ver por ahí con las situaciones generales que se imponen con una fuerza arrasadora. Estamos todos inmersos en una enorme tormenta, pero es verdad que en lo recoleto de nuestras vidas y de nuestras relaciones afectivas, ahí incluimos todo, ¿no? Desde la familia hasta los amigos, hasta las relaciones profesionales, todo. Hay diferentes canales de afecto según las personas que, eh, digamos, están con nosotros, con quienes tenemos trato, que tocan nuestro corazón, que nos importa mucho lo que les pase. Y claro, es difícil si uno no está bien o está bastante mal, digamos, ¿cierto? Porque siempre va a haber momentos oscuros, siempre va a haber caídas, siempre va a haber momentos de desazón, siempre. Aún en los momentos más felices. Pero lo cierto es que hay muchas cosas que podemos manejar. Y empecemos por nosotros. Vale decir, si nosotros como instrumento de la comunicación con los demás no nos cuidamos y no podemos estar bien, mal podemos manejar la relación con los otros, con los demás. Entonces, tener esto muy presente. Y justamente como los contenidos se entrelazan, en el programa pasado que tuvimos el honor, yo diría, que viniera el doctor. Yo sí hablo con el verbo venir, ir, vernos, todo, por supuesto que todo, como siempre, por Zoom.
pero que viniera al programa el doctor Raúl Arizaga, con vasta experiencia, digamos, justamente en esto de qué cosas influyen, además de la cosa que puede haber genética o propia de la edad, pero qué cosas influyen en esto del deterioro cognitivo o, para usar una palabra más técnica, sino es la disminución de nuestras capacidades, la disminución de nuestro estado de ánimo, y cómo eso va también deteriorando nuestro mundo de relación. Y finalmente el objetivo de cada día, ¿no? Es decir, cómo nos sentimos cada día nosotros. Entonces, bueno, una de las cosas que se habló fue justamente esto, lo que decía el doctor era que cuando hay un ánimo depresivo, hay dos cosas fundamentales para protegernos en cuanto digamos, que se mantengan nuestras capacidades. Una es tomar la medicación adecuada. Si hay un cuadro depresivo hay que tratarlo con antidepresivos, lo tiene que tratar, por supuesto, no tomar el antidepresivo que le hizo bien a mi vecina o a mi prima, sino tomar lo que el médico especialista nos diga. Pero además de eso, el ejercicio físico. Claro, cuando uno dice esto, así dicho, parece fácil, pero en realidad es como todo. Tendemos al sedentarismo, la mayor parte, más de la mitad de la población es sedentaria, y con el tiempo, más aún, si la persona no está acostumbrada a moverse, hasta se restringe lo poco que se pueda caminar para trasladarse, ¿no? Porque empieza a haber diferentes problemas, hay menos estímulos para salir de la casa, eh, y eh, más dificultades en todo sentido, que depende con qué medio uno se traslade y eh, si es fácil o no, cómo es de cercano el lugar. Cuando uno tiene el estímulo necesario, lo hace, ¿cierto? Y una manera es justamente esto de empezar a eh, hacer ejercicio físico. También dicho así parece un título rimbombante, ¿no? ¿Qué significa hacer ejercicio físico? Y empecemos por caminar un poquito. Siempre lo repetimos en el programa. Pero bueno, ahora vamos a ver algunas cosas referidas a esto. Empezar a caminar un poco. Eh, a veces es curioso, hoy comentábamos más temprano con alguien, que a veces hasta se tiene, no sé, hay edificios nuevos que tienen, y algunos no tan nuevos, que tienen gimnasios. Tienen una cinta para caminar, tienen bicicleta fija, pero curiosamente muchas veces no se va. De la población de un edificio hay un grupo que va, ¿no? Y hay personas que dicen, no, a mí me resulta más fácil irme a caminar, ¿no? Salir. Caminar, vamos a ver algunos detalles, con el calzado adecuado, vale decir que sostenga nuestro pie y que además una cosa es caminar en una cinta de un gimnasio que es adecuada en cuanto a la superficie y a la acción-reacción que hace el pie, entonces ahí no hay problema. Pero si uno va a la calle, hay que además prestar mucha atención, porque las calles a veces tienen irregularidades, alguna baldosa o un panel roto, o alguna, a veces las conexiones estas que se hacen, luz, gas, no sé, a veces pueden no estar bien, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Alguna raíz de un árbol, de manera que hay que estar atentos. Si ustedes caminan como hay que caminar, con el cuerpo sostenido, ¿no? Es decir, hay que dar fuerza a nuestros músculos, no caminar así todo cayéndose, no. Hay que tratar de poner el mentón alto, por encima de la línea de los hombros. Si ustedes caminan así, entonces si no veo el piso, me llevo por delante algo.
Uno tiene que mirar bien dónde va a arrancar a caminar. Pero si uno camina así, uno está viendo la vereda o lo que sea, llamemos la pista, la está viendo a 2 metros de distancia. Vale decir, si uno inspeccionó primero los 2 metros primeros que va a transcurrir y mira bien que no haya nada fuera de lugar, digamos, o mal, uno después caminando está viendo 2 metros adelante sin agachar la cabeza, sin flexionar, porque tendemos a flexionar el tronco, a abandonarlo, a hacer la menor resistencia posible a la fuerza de gravedad. Y entonces nuestros músculos se van a transformar en eso, sostienen lo mínimo al cuerpo. Entonces, si uno va a un gimnasio, por supuesto tiene las máquinas y aunque no se fije, ahí le pueden medir la frecuencia cardíaca, digamos, los distintos elementos del cuerpo, la velocidad, el tiempo, hasta las calorías consumidas, todo esto. Pero si está en la calle, no. Para algunas personas dicen, no, a mí me resulta más amable arrancar, me voy a la plaza. Las plazas en general son lugares concurridos, por supuesto que ese es otro tema, hay que buscar un lugar en la calle con cierta protección. Y yo me voy y camino, ¿no? Algunos dicen, después yo me tomo un cafecito, está bien, un cafecito, hay que tener cuidado con esto, recuerden que el exceso de bebidas, bueno, el café con cafeína tiene sus efectos sobre el cuerpo, y un poquito está bien, mucho nos hace daño. Entonces, podemos elegir cómo, pero pongamos que hacemos esto, que es una manera al alcance de todos. Allí lo único que hay que tener es un calzado adecuado, que proteja nuestro pie y que lo sostenga, es decir, que no se desliza. A veces hay calzados que el pie se desliza dentro del calzado. Imaginan que eso no es bueno y puede ser causal de caídas. Lo otro, arranco a caminar así nomás, tenemos un cuerpo que nos lleva. Entonces, uno de los elementos a tener muy en cuenta es la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo hago con esto? Yo lo he dicho muchas veces en el programa. Y la cuestión es esta. Ustedes al número 220 le tienen que restar su edad, ¿no? Si tiene 20 años, da 200. Y si tiene 70, le va a dar 150. Ese número que obtenemos es la frecuencia cardíaca o latidos por minuto máxima a la que se puede llegar. No se puede llegar más. Si uno siente que está teniendo una frecuencia mayor a eso, está en peligro. Es más, no se hace una caminata con el corazón latiendo a la frecuencia cardíaca máxima para nuestra edad. No. Hay que ver, si es moderado, se hace entre el 50 y el 75% de esa frecuencia cardíaca, es decir, de nuestra capacidad. Si uno está haciendo ya una caminata o un ejercicio aeróbico, como es el caminar, más intenso, entonces será hasta el 85%. Aún los que realizan ejercicios aeróbicos intensos llegan hasta el 85% de esa capacidad. Vale decir, en términos prácticos, ustedes tienen que multiplicar esa frecuencia cardíaca máxima que les dio, ¿cierto? La tienen que multiplicar por el número que les parezca. Por ejemplo, por 0.5 si quieren estar al 50%, o por 0.70 si quieren llegar a, dicen 75, yo aconsejo 70% de la capacidad en esa marcha. Uno empieza por lo mínimo para ir después, ahora vamos a hablar de eso, aumentando.
Ya si la actividad es de moderado e intenso, entonces uno lo va a multiplicar, por ejemplo, por 0,80 o 0,85. No más de eso, aún para la persona entrenada. Cuanto más entrenada está una persona, por supuesto va a tener la asesoría profesional correspondiente, y si no, se va a dar cuenta que a medida que avanza, y ahora vamos a hablar de cómo avanzar progresivamente en su actividad, van a disminuir la frecuencia cardíaca. A misma actividad, el corazón le va a latir más lento, porque ya aumentó justamente la capacidad del aparato circulatorio y la capacidad de respiración, digamos, para decirlo en términos simples. Pero eso es logrando el objetivo. No es que salimos a caminar y arrancamos a caminar lo más fuerte que podemos. Tenemos que tener como un referente de una exigencia absoluta, no transponer el límite cardíaco máximo porque es peligroso. Yo aconsejo que se empiece siempre en el límite inferior, en esto del 50%, cuando uno está empezando. Vale decir, repito, el valor que nos dé cardíaco de latidos por minuto máximo, eso multiplicado por 0,5 nos va a dar cuánto tenemos que tener para ir realizando una actividad física progresiva. Es importante en esto ponernos metas. Las metas tienen que ser claras y precisas y posibles. Porque si decimos, no, alguna gente que retoma la actividad física, no, yo hoy voy, me mato en el gimnasio, o sea, yo empiezo todos los días. Y no es así. Porque aún el cuerpo que ha estado acostumbrado, por supuesto que va a recuperar. El cuerpo que se acostumbró, que tuvo una preparación, que se modificó en función de eso, va a recuperar, quizás rápido, pero no de golpe. No confundamos rápido con que lo vamos a recuperar de golpe. Nunca se recuperan de golpe las cosas, sino que tenemos que hacer un camino previo protector. Si uno dice, sí, hay que hacer actividad física, y por ahí, tomado de cualquier manera, puede ser un problema grande, ¿cierto? Entonces, lo que aconseja la Organización Mundial de la Salud es que si uno hace un ejercicio moderado, que digamos que propiciamos para el que no hace ejercicio, tiene que hacerlo más o menos 2 horas y media por semana, ¿no? Repartido eso en los 5 días. O uno puede hacer algún día más, porque en general, aunque uno se proponga, lo que yo veo es que la mayor parte de la gente puede disponer de 3 días, porque después se complica por el tiempo. Entonces repartir 3 días y llegar a hacer en esos 3 días 1 hora, que es bastante, ¿no es cierto? Son 3 horas semanales. Sí, por supuesto que siempre es mejor hacer esto, si uno pudiera empezar con una caminata de 30 minutos todos los días, pero es más complicado. Se puede hacer, el que lo puede hacer, justamente, yo digo, porque a veces teniendo el gimnasio en el mismo edificio, es difícil de aprovechar, ¿no? Pero tenemos elementos, y si no tenemos, vuelvo a decir, la caminata en la calle con estas prevenciones que yo les he dicho. Así que el ejercicio físico es una de las cosas, como dijo el doctor, preventivas de el deterioro cognitivo y preventivas de nuestra salud en general. Ahora vamos a hablar sobre eso. Y además, una vez que transponemos esto del esfuerzo inicial, es muy placentero, muy placentero. Así que vamos a escuchar el primer intervalo musical, que la vez pasada yo lo había seleccionado y bueno, no tuvimos tiempo porque aprovechamos al doctor todo lo que pudimos. Y es con el mismo intérprete de la semana pasada, James Galway. En este caso no es, porque es un hombre de más de 80 años, que pasamos grabaciones de él de los 78, una cosa así, de edad,
En este caso la grabación no, él hace muchos años formaba parte tocaba en la Filarmónica de Berlín con la dirección de Herbert von Karajan, que fue muy sorpresivo cuando él dijo que prefería dejar y actuar como solista, eh, digamos, por sí mismo, y tuvo un éxito, digamos, muy notable, y como les digo, mantiene, ahí está, él toda su vida siguió con su actividad y en los 80 y pico sigue actuando casi sin diferencias. Es violinista, ¿no? Entonces, en este caso, él toca en violín un movimiento andantino, como el solista. El concierto originalmente era para flauta y arpa, el de Wolfgang Amadeus Mozart, ¿no? El número de catálogo 299. O sea que disfrutémoslo a esta, además con Herbert von Karajan, esta grabación es muy linda.
Continuamos con nuestros hábitos y nuestra salud, reflexionando juntos. Teléfono 15 5262 9917. Twitter, @nuestros hábitos. Sí, ¿qué tal? Bueno, es increíble cuando uno agarra el carril equivocado. Por supuesto que no, él no es el violinista, es el flautista famoso James Galway. No sé por qué dije violinista, pero bueno, los que lo conocen, los aficionados a la música, es un personaje. Y el programa pasado pasamos los intervalos de él, ¿no es cierto? De este ejemplo de cómo persistiendo en nuestras habilidades, las tiene impecables, ¿no? Entonces, esto, ¿qué podemos hacer? Empezar a hacer. Esto es para los que no hacen, no se ocupan de su cuerpo, no hacen ejercicio físico, justamente, ¿no? Es decir, vamos a tener mejoras cualitativas notables. Lo ideal, les vuelvo a decir, es dedicar 30 minutos. Una forma práctica es 30 minutos, 3 veces por semana que salgamos, o que vayamos al gimnasio del edificio si lo tenemos, o salgamos a caminar. Y por ahí los otros 2 días hacer 30 minutos en casa de ejercicios para fortalecer las diferentes masas musculares, ¿no? Entonces, eso es una manera de hacer 5 veces por semana, si es que es más difícil salir, ¿cierto? Entonces, el plan tiene que ser un plan progresivo, porque si no, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo empezamos? Lo importante es empezar a caminar al ritmo que podamos. Esto que yo les digo, de importante empezar a pensar en el, la posición del cuerpo. Para personas mayores que no estén haciendo nada, una forma muy buena de empezar es pararse, estar sentados en una silla y pararse con las piernas, las pantorrillas en ángulo recto sobre el muslo y pararse, por supuesto, tener de dónde tomarse si uno no puede. Puede ser una silla con brazos, pero intentar pararse sin apoyar la mano en el brazo de la silla. Si uno no puede, pues primero lo hará apoyándose y después el objetivo es ponerse de pie sin apoyar las manos, vale decir, utilizando la fuerza de las piernas. Esto, si uno lo hace, por ejemplo, 30 veces, empezar con 10, aumentando, 30 veces es muy importante. Lo otro es apoyar las manos, por ejemplo, en el borde de una mesa, inclinando el cuerpo recto. ¿Entiendes? Entonces uno va poniendo más lejos los talones y entonces flexiona los brazos. Y va a conseguir varias cosas allí. No solamente esto de la fuerza de los brazos y las piernas, sino también el estiramiento, que es tan importante. Entonces, con esas pequeñas cosas, insistir durante la semana para empezar y siempre prestando atención a fortalecer la posición, no agobiarse, sino al contrario, la posición, ¿cierto? Es decir, siempre levantando el mentón y contrayendo levemente el abdomen. Entonces uno va cambiando de posición, de mira en la vida. Y empezar a caminar. Entonces, ¿qué se va a beneficiar con esto? Fíjense, se beneficia no solamente las piernas, los muslos, la pantorrilla con sus diferentes músculos, se va a también beneficiar el abdomen. Y lo que es, si nosotros cuidamos esto de la postura, también los músculos espinales, claramente. Y la cuestión de los brazos. ¿Qué dejo? ¿Los brazos caídos mientras camino? ¿O lo flexiono levemente y acompaño el movimiento de la caminata? Esto no tiene que ser de golpe, es algo simple, de a poco.
empieza por la decisión. Empieza por la decisión. Porque nosotros muchas veces tardamos muchísimo tiempo, a veces cosas nimias, en pensar que tengo que hacer tal cosa. Y después que uno la hace, dice, fue más fácil hacerla que estar pensando que tengo que hacerla. Y el estar pensando que tengo que hacerla muchas veces es tremendamente desgastante, porque es una energía que uno no se da cuenta, pero que uno gasta en pensar que tengo que hacer y no hacerlo además, ¿no? Entonces se gasta muchísima energía en esto y a veces es más fácil pasar a hacerlo. Es una rutina. Hay una serie de ejercicios que también se pueden hacer en la cama. Eh, es importante, si uno puede, por supuesto, tener un colchón firme. Uh, y uno puede hacerlo en la cama para empezar, porque no estoy haciendo nada. Estoy sentada mirando, lo único que hago es por ejemplo, ir porque si voy a trabajar o si voy a hacer compras y no estoy haciendo nada y uno va de cualquier manera al cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo es nuestra base. Cuando lo queremos, lo cuidamos, lo acicalamos, es un motivo incluso de satisfacción. Entonces, hay ejercicios que se pueden hacer en la cama. Uh, eh, digamos, esto sería bueno también tener por ahí una asesoría de inicio, pero que se pueden hacer. Hay unas pesitas que se atan al tobillo o que se ponen, tienen para calzar el pie, pesitas, 1 kilo, no estoy diciendo más. Y entonces con esa pesa uno puede, poniendo el cuerpo bien derecho, la cabeza también todo bien acostado derecho, levantar la pierna derecha, primero derecha, después flexionar la pantorrilla sobre el muslo, levantar y volver. Y así, ¿no es cierto? Puede hacerlo. En la cama uno no se puede lastimar, lo va a hacer hasta que se canse. Lo mismo se puede hacer boca abajo para atrás, levantando la pierna. Se va a hacer hasta que se canse. Uno no corre peligro. Lo mismo puede abrir levemente las piernas y la pierna puesta de costado, levemente flexionada, también levantarla, y son los aductores del muslo, estos que están en la parte interna del muslo, también se puede hacer. Entonces podemos complementar esto de lo que vamos a caminar, ¿cierto? Ah, con estos ejercicios simples para empezar a movilizar y a fortalecer nuestro cuerpo. Fíjese que también se fortalece el aparato respiratorio, porque vamos a graduar nuestra respiración. Y por supuesto tiene beneficios cardiovasculares bien notables. Hay ejercicios, eso es bien simples para empezar. Hay ejercicios que son aeróbicos, estos que nos hacen, aumentan la frecuencia y nos hacen respirar más. Y hay ejercicios que son de peso, ¿no es cierto? Estos, por ejemplo, levantar pesas. Estos no son los ejercicios que propiciamos para el que no hace nada. Eso es de otra envergadura, tienen otros efectos, los ejercicios de fuerza, y tienen que ser siempre guiados para iniciar por un profesional adecuado. No arrancar a levantar una pesa, por ejemplo. Una pesa me refiero, no el kilo, por eso digo el kilito del pie, un poquito a levantar esas que exigen tremenda actitud del cuerpo, porque realmente es peligroso. O sea que los ejercicios esos son para un profesional. Pero el otro es, ¿y cómo empiezo? Porque después, si uno empieza y uno logra, por ejemplo, va a caminar y logra caminar, dar las 15 vueltas a la plaza, las 4 cuadras. Hay plazas más grandes, plazas más chicas, pero digamos que cada cuadra tiene 100 metros. En 1 hora, ustedes están haciendo el ejercicio protector necesario para su
aparato locomotor, por supuesto, para su aparato cardiovascular, para su aparato respiratorio y para prevenir también el deterioro cognitivo. Fíjense, si uno logra, entonces se va 3 o 4 veces por semana a dar esta horita, que después es muy placentera, porque si hay algo, claro que hay que llegar al punto ese. ¿En cuánto tiempo? De hacer esto de a poquito, porque primero hay que hacer el trayecto. Doy vuelta a la plaza 15 veces, primero una vez, 2 veces, 4 veces, 10 veces, hasta llegar a 15. Cuando uno logra eso, después acelera para hacerlo en una hora. Pero primero es el trayecto y después es que uno puede hacerlo a una velocidad y a una intensidad. Pero, como les digo, a veces, no, porque mis piernas están muy flojas, uno puede empezar a fortalecer las piernas, como yo les digo, con el ejercicio de la silla, que con cuidado uno no se puede lastimar, y con el ejercicio este en la cama, acostado en un lugar que todos tenemos, no hace falta colchoneta, si la colchoneta es mejor, y si no, en la cama. Tiene que ser una cama firme, se entiende, un colchón firme. Pero está en nuestras manos, está ahí. No tenemos nada especial, no necesitamos nada especial. Es la decisión de hacerlo. Y sobre todo, tener esta meta clara, para que nosotros nos pongamos metas y las querramos realizar, tienen que ser claras, tenemos que ver que son posibles y tenemos que tener la decisión. Pero ponerse metas en general, tener proyectos, los proyectos no tienen que ser enormes. Esto es un proyecto, por ejemplo. Y entonces nos va a traer muchísimos beneficios y sobre todo satisfacción. Nos va a hacer sentir mejor, mucho mejor. Así que vamos a escuchar el segundo intervalo musical. No me voy a equivocar de instrumento esta vez, que es justamente, esta es una familia que tocan los instrumentos, graban, suben, se estudian música y después suben a las redes, así que la familia es web, justamente web, se llama Liam, es quien va a interpretar hoy en el piano, y en el violín Nancy Webb, con 2B, ¿no? Con 2B larga, Webb. Y nos van a tocar las yardas de Vittorio Monti. Ustedes la van a conocer, es una melodía conocida. Las yardas eran músicas que el ejército húngaro utilizaba, incluso cuando reclutaba gente, y tienen una parte que es suave, melodiosa, y después se enardece y es muy, digamos, muy activa y muy estimulante. Así que esas son muy conocidas, las yardas de Vittorio Monti, así por Nancy y Liam Webb. Disfrutémoslos.
Estamos en Nuestros hábitos y nuestra salud, conducido por la doctora Aileen Wheeler. Una hora de reflexión. Facebook, aileen.wheeler.560. Sí, otro beneficio grande de hacer ejercicio físico es los beneficios mentales, ¿no? Yo les quería leer una frase de justamente una profesora de educación física, García Rodríguez, María Belén García Rodríguez. El contacto con el aire libre y el sol, que además es fuente de vitamina D necesaria para la osificación de nuestros huesos, nos ayuda a desconectar las tensiones y reconectar con nuestro interior, con nuestra esencia, obsequiándonos con un tiempo para escuchar y observar el entorno. Muy importante esto de observar la naturaleza. Caminar en entornos naturales, tomando conciencia del apoyo de nuestros pies. Ella dice que si uno tiene la posibilidad, hay que hacer caminatas aunque sean cortas. Uno puede hacer eso cuando va de vacaciones, por ejemplo, descalzos. Es un regalo para los sentidos y una forma maravillosa de recargar energía. Yo creo mucho en esto de que estamos siempre calzados. Fíjense que en algunos trastornos del equilibrio que se dan a veces por trastornos auditivos, justamente los ejercicios descalzos, saben que la planta de nuestros pies tiene mucho que ver con el equilibrio. La coordinación de todos los elementos, datos que manda al resto de los elementos de nuestro cuerpo que entra en el equilibrio, entran, digamos, en mantener el equilibrio de nuestra conciencia en el espacio, ¿cierto? De nuestro cuerpo en el espacio. En la planta del pie tiene mucho que ver y a veces con el tiempo estamos siempre calzados. Pierde cierta sensibilidad. O sea que esto hay técnicas orientales de masajeo de los pies y de ejercicios con los pies descalzos. Creo que a veces es importante, si uno tiene la oportunidad, no perder, pero no decir estoy en la arena porque estoy tomando sol tirada, no, sino decir voy a caminar con caminata consciente en los lugares en la arena mojada, que es más fácil, eh, y y tomar conciencia, o a veces hay ciertos lugares con césped que se puede, tomar conciencia de nuestros pies. Lo mismo en la casa, también se puede hacer esto, ¿cierto? Aunque el piso sea piso de madera o de cerámica, pero tomando esto, ¿no? Si pensando en lo que viene de la sensación de nuestros pies, porque en general los pies sienten igual, pero los tenemos calzados y están como aislados, ¿cierto?, del piso. Como yo les decía, son tomas de decisiones. Y las tomas de decisiones, curiosamente, muchas veces creemos que dependen exclusivamente de nuestra voluntad consciente. Y fíjense que es bastante complejo. ¿Por qué tomamos una decisión o por qué tomamos otra decisión, ¿no? Hay un sistema complejo de toma de decisiones. Y fíjense, por ejemplo, cuentan nuestras creencias esenciales y nuestras normas inconscientes en esto. Que son pensamientos respecto de nosotros mismos, por ejemplo, ¿no? Que pueden ser capacitadores o no. Los valores vitales también cuentan en nuestras decisiones.
Queremos a veces que decidimos por lo que en el momento deseamos o queremos y no tiene que ver con los valores. Los referentes. ¿Qué piensan, digamos, todos los que nos rodean? O los referentes incluso del pensamiento. Los estados emocionales. Y en esto de, digamos, empezar a hacer ejercicio, los estados emocionales son muy, muy dominantes. Porque, bueno, no, pero no me siento bien, pero ¿cómo? Si estoy bien de silueta o si no estoy bien de silueta, si tengo energías o no las tengo. Y bueno, mañana, digo basta, que nunca llega, ¿cierto? O sea que los estados emocionales manejan muchísimo nuestras decisiones, que a nosotros nos parecen que a veces son absolutamente intelectuales, ¿no? Y estar atentos en el momento que vamos a decidir qué preguntas nos hacemos en nuestro diálogo interno. ¿Qué preguntas nos hacemos? Por ejemplo, ay, ¿cómo voy a hacer? Y habrá otra gente, y después me va a doler el cuerpo, o cómo quedaré caminando ahí, que soy así, que no estoy acostumbrada, y voy al gimnasio y hay otros que están ahí, hacen gimnasia como gimnastas en el gimnasio, ¿no? Entonces, y después voy a estar cansado. Y las preguntas que nos hacemos, estar atentos, total, nadie se entera, ¿cierto? Estar atentos en ese examen interno que nos hacemos y qué atención prestamos, porque muchas de las fallas, y con los años más aún, no son de realmente que haya un deterioro, son de atención. Estamos preocupados por otras cosas y cometemos algún error. Y por ahí ese error es un juicio equivocado, ¿cierto? Sobre nuestra capacidad y si podemos o no lo podemos hacer, ¿no? Digamos, seré capaz, cómo quedaré después, qué precio tendré que pagar, será mejor o peor, cómo empiezo, cómo lo hago, cuál será, cuál me llevará al mejor resultado. Ese tipo de preguntas que continuamente nos hacemos, porque con quien más hablamos, todos nosotros, es con nosotros mismos. En este diálogo que muchas veces es capacitador y muchas veces nos frena. Generalmente, cuando tenemos que cambiar algo, en general pone un freno, ¿no? Cuando tenemos que hacer un cambio muy sustancial. Así que pensemos en esto mientras escuchamos el último intervalo musical, que quiero llegar a que lo escuchemos porque es lindísimo, ¿cierto? Y es Misericordioso Jesús de Andrew Lloyd Webber, que es una parte de los requiem eclesiásticos, tienen diferentes estadios, ¿no es cierto? Pero es hermosísima la melodía y la interpreta justamente el mismo dúo, Nancy y Liam Webb. Así que disfrutemos esto mientras pensamos en todas aquellas cosas de las que somos capaces, mientras nos contestamos las preguntas, ¿no? ¿Podré con esto? ¿Valdrá la pena? ¿Cuál será el resultado? Etcétera, etcétera. Escuchemos al dúo de Liam y Nancy Webb.
Estamos en Nuestros hábitos y nuestra salud, conducido por la doctora Aileen Wheeler. Una hora de reflexión. Facebook, aileen.wheeler.560. Sí, bueno, me tengo que despedir de ustedes. Digamos, hagámonos dueños de nuestras decisiones. Con estos pensamientos me despido de ustedes hasta nuestro próximo programa. Buenos días para todos. Atrevernos a cambiar, aprender a cuidarnos, ser señores de nosotros mismos. Los esperamos para reflexionar con la doctora Aileen Wheeler.